Hola, soy médica y esta es mi historia. Al iniciar mi año de internado, consideré realizar mis prácticas de ginecología y obstetricia en un hospital público al ser considerado de gran referente para esta área. Comencé esta rotación con muchas expectativas, ya que durante mi carrera había decidido enfocarme en profundizar conocimientos en ginecología y especialmente en obstetricia. Recuerdo mucho que cuando llegamos al primer día de inducción, nos llevaron a realizar un recorrido por todas las salas de servicio de obstetricia, alto riesgo, trabajo de parto y puerperio. En ese entonces las pacientes estaban divididas por una cortina corrediza y en medio del recorrido nos iban familiarizando con algunos casos que estaban presentes. En un momento la jefe de residentes corrió una cortina para relacionarnos con una paciente que se encontraba en trabajo de parto. Y la sorpresa, al mover la cortina, fue encontrar a una paciente de IVE, quien acababa de terminar su parto. Todos nos quedamos impactados, quietos, viendo la escena de la mamá agotada por el trabajo de parto y el bebé sin vida, reposando en un recipiente de metal. Más impresionante fue la decisión de ignorar lo que había sucedido y continuar el recorrido con la sola frase de: jefe, esta paciente ya expulsó. Continué mi rotación por ginecología con mucha emoción de encontrar un gran nivel académico, sentirme entre los mejores, pero aún con algo de sinsabor por la experiencia inicial de contacto con las pacientes de IVE. Así que cuando se dividieron los grupos de rotación, lo primero que hice fue expresarles a mis compañeros que si en algún momento tenía que enfrentarme a atender una IVE, alguien más lo hiciera por mí. Con el paso del tiempo me llamaba mucho la atención que cuando había un trabajo de parto para IVE, el ambiente en general se tornaba más tenso de lo normal. Un servicio de obstetricia siempre demanda estrés. Todos trabajan de la manera más perfecta para que esa nueva vida llegue al mundo sin problema alguno. Sin embargo, cuando ingresaba una paciente con la intención de abortar, era como si todo el trabajo que a diario se realizaba en esa sala de partos, al traer vidas, se estuviese de alguna manera traicionando. El servicio de obstetricia se encontraba sensitivamente dividido en dos. Era demasiado impactante ver cómo en una sala había alegría, expectativa y hasta empatía entre las pacientes, llegando incluso a compartir entre ellas conversaciones en torno a la llegada de sus hijos. ¿Cómo se llamará el tuyo? ¿Es tu primer bebé? A pesar del proceso de trabajo de parto y la recuperación del puerperio, se evidenciaba un ambiente de alegría y regocijo. Por otra parte, al fondo del pasillo se encontraba la sala de IVE, a la que se evitaba entrar por conservar la privacidad. Permanecían en silencio. Algunas veces se escuchaban llantos. El ambiente en general era de aislamiento total. El personal de salud evitaba involucrarse y se limitaba a hacer su trabajo, esperando hasta que la paciente terminara todo el proceso. El último día de rotación por obstetricia, yo estaba encargada de la sala de puerperio. Ya finalizando la jornada, al mediodía, una compañera se acerca y me dice: necesito por favor que te encargues de mi sala, tengo que ir a mi universidad a llevar los papeles para el grado y debo salir hoy para Pereira. Ya todas tienen el misoprostol o están en proceso de remisión, solo es que le entregues la lista de pacientes al interno que llegue a turno, no tienes que hacer nada más. Acepté con la intención de ayudar a mi compañera. Al fin y al cabo, todo estaba al día, y así lo fue hasta último momento. Faltando una hora para que acabara mi turno, estaba realizando las últimas notas de evolución de mis pacientes, cuando de repente escucho un quejido fuerte de la sala que me había entregado mi compañera antes de irse. Era la sala de IVE. Me levanté para ver qué sucedía, y encontré a la paciente boca abajo con las manos extendidas, con el pañal notablemente abombado. Empecé a solicitar ayuda a la enfermera y acomodé a la paciente para ayudarla. Se continuaba quejando de dolor y refería que tenía muchas contracciones. Al retirarle el pañal, noté que se encontraba en trabajo de parto expulsivo de un bebé de aproximadamente 15 semanas. Miré a la enfermera y prácticamente le supliqué que fuera a llamar a la residente encargada. Ella salió corriendo a buscarla y yo me quedé a atender el parto. Después de ese evento, continué mi rotación por ortopedia en otra institución, pero lo vivido ese día no salía de mi cabeza y empecé a recordar todo lo que había notado en relación con el aborto durante mi rotación en aquel hospital. Recordé que las pacientes de 22 semanas nunca se quedaban en el hospital. Empecé a estudiar la sentencia, encontrándome grandes vacíos, como el que no había un número máximo para acudir al aborto y por lo cual no había restricción alguna, si alguna mujer quisiera realizarlo más de una vez. Tampoco había límite de edad ni un acompañamiento psicológico posterior suficiente. Logré organizar un viaje a Tuluá, que era el centro donde realizaban las remisiones de las mujeres que solicitaban abortos y tenían más de las semanas permitidas para aceptarlas en el hospital.
Al llegar allá, ingresé a la sala de obstetricia, con la excusa de que era un estudiante de medicina que quería conocer el protocolo y las guías de práctica clínica del procedimiento que realizaban. No tenía ni idea qué sucedía ni cómo lo hacían, y por coincidencia grande, ese día estaban programadas pacientes para lo que habían denominado reducción fetal, procedimiento que realizaban cada mes en el hospital y del cual eran centro referente a nivel nacional. Llegaban pacientes de todos los lugares del país. Ese día estaban de Cali, Medellín, Cúcuta y Popayán, con acompañantes y estadía financiadas por sus respectivas EPS. Me contactaron con la psicóloga encargada de organizar los procedimientos. Ella se encargó de darme una introducción, al inicio con algo de desconfianza, y luego empezó a explicarme cómo había nacido toda esta, abro comillas, noble causa, cierro comillas, compartiéndome que solo 3 profesionales hasta ese entonces se atrevían a realizar el proceso, y que el equipo se conformaba por ella, un jefe enfermero y una obstetra de Medellín que viajaba periódicamente a realizar el proceso. Me permitió presenciar las entrevistas de las pacientes. Ellas hablaban de su caso, no se les mencionaba los riesgos ni las complicaciones, ni se les ofertaba la adopción. Solo se escuchaba su relato y se diligenciaba en la historia clínica. En medio de las entrevistas llegó el ginecólogo encargado, la psicóloga me presentó con él y le explicó que yo estaba ahí para conocer más del proceso, porque quería ser ginecóloga. Él inició diciendo que para las demás personas le era visto como un monstruo, pero que había decidido iniciar este proceso por un caso de una paciente de la que habían violado 3 hombres y no quería tener a su bebé, y que ese fue el primer caso al que le realizó reducción fetal. Me explicó que poco a poco había logrado organizar la red de atención, que había tocado las puertas de varios lugares y clínicas, pero que le negaban el servicio por considerarlo éticamente no realizable, o porque en las clínicas ya había un límite de edad gestacional para realizar abortos. También contó que muchos compañeros denigraban su trabajo por haberse enfocado a matar bebés y me explicó que el procedimiento constaba en ubicar el corazón del bebé o el cordón umbilical por vía ecográfica y luego procedían a inyectarle catrol en dosis letales. Eso fue demasiado impresionante para mí, pues entendía perfectamente qué implicaba morir de esa manera. Recordé de manera inmediata el dolor que los pacientes adultos expresan cuando es necesario reponer niveles de potasio por vía endovenosa. Y me quedaba imposible imaginar lo que podía llegar a sentir ese bebé con un procedimiento así. Era como quemarlos interiormente. El doctor continuó diciéndome que el procedimiento costaba un aproximado de 8 millones de pesos y que las pacientes debían quedarse hospitalizadas para inducción de su trabajo de parto, y según su evolución se les daba salida. No había seguimiento psicológico, solo se trataba de un parto más. El bebé al que ellos llamaban producto era desechado como residuo hospitalario, y no había seguimiento ni registro de estos cuerpos. En ese momento sentí que estaba recibiendo tanta información contraria a lo que había aprendido durante mi carrera que no sabía cómo iba a reaccionar. Traté de contenerme para lucir empática con sus ideas y poder recibir más información. Luego de la explicación, el doctor me invitó a presenciar el procedimiento con el orgullo que puede caracterizar a un docente, pero le dije que prefería quedarme con la psicóloga para seguir aprendiendo de todo el proceso. Claramente no podía atreverme a tanto. Ya en ese momento quería salir corriendo de ahí, pero necesitaba recibir toda la información, aún sin saber por qué ni para qué. Al final entendí que era un procedimiento algo empírico. No había guías ni protocolos. Parecía tan clandestino como lo que ellos querían denunciar, pues enfatizaban que ofrecían el servicio porque había otras instituciones que lo realizaban de manera ilegal. Ese día la decepción con mi carrera fue tan grande que me costó mucho continuar. Mi anhelo de ser ginecóloga se fracturó, pero en medio de mi búsqueda encontré el movimiento Provida y conocí a personas con un grado de indignación similar al mío, y mejor aún, con más ganas de batallar y de destapar esta realidad a la luz. Quise compartir este testimonio porque sé que, como yo, muchos colegas y profesionales de la salud sufren en silencio, ensordeciendo su conciencia y tratando de adaptarse a las nuevas reglas y leyes. Pero lastimosamente, cambiar las palabras no cambia la realidad. Una mal llamada interrupción siempre será un aborto, y un aborto termina con una vida humana. Por eso en el fondo experimentamos el luto al presenciar un acto de estos, que al final logra o sensibilizar o crear tanta indiferencia que da lo mismo el acto médico que salva o decide matar.